Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de Aprende en Casa 2 para segundo grado. Soy el maestro Víctor Manuel Torreblanca Sánchez. Es un placer volver a compartir este espacio creado para ustedes. Quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud, por lo que les recomiendo lavarse las manos varias veces al día y al menos 20 segundos cada vez que lo hagan. Quédense en casa lo más que puedan y si salen, mantengan su sana distancia y usen el estornudo de etiqueta. En esta ocasión, nos acompaña la maestra María del Carmen Ortiz Hernández, a quien agradecemos su asistencia a la sesión de hoy. Es un gusto estar aquí con ustedes. En la sesión de hoy veremos el tema Influencia cultural en las creaciones técnicas, con el propósito de identificar los aspectos socioculturales que favorecen la creación de nuevas técnicas. Para las actividades del día, utilizarán únicamente un cuaderno, lápiz o bolígrafo. Recuerden hacer anotaciones en el cuaderno sobre lo que les vaya pareciendo importante, así como sus dudas, para que posteriormente lo comenten con su familia y, por supuesto, con su maestra o maestro. ¿Iniciamos? Claro que sí. La cultura es un conjunto de saberes, creencias y conductas de un grupo social transmitido de generación en generación, incluidos los medios técnicos. Incluye modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, herramientas y conocimiento. Nos permite conservar, reproducir, crear nuevos conocimientos y valores. Es un factor en la preservación de la identidad y la creatividad de los diferentes grupos humanos. Una tradición es la transmisión de prácticas, comportamientos y creencias de una comunidad a lo largo del tiempo. Un aspecto muy importante de las tradiciones es que sirven para cohesionar a grupos sociales a partir de actividades comunes. Maestra Carmen, para que nos quede más claro, ¿qué cambios ha observado usted en el diseño y en los materiales de las prendas de vestir de cuando usted era joven a la actualidad? Bueno, los diseños han cambiado mucho, pero solo voy a dar de ejemplo los pantalones que eran acampanados. No había muchos modelos para dama y ahora existe una variedad de diseños como los muy estrechos, entubados, rectos, en cierre, a la cadera, cintura, con peto, desteñidos y hasta desgarrados. Eso se debe a la moda y es el reflejo de una sociedad que constantemente está cambiando. Surge a partir de las tendencias que la gente adopta en su forma de vestir. Así, vemos que cada persona se viste de acuerdo a sus necesidades y a su contexto histórico, social y cultural. La sociedad se ve identificada directamente con su forma de vestir, ya que la vestimenta es a la vez un motor de cambio o de permanencia. La confección del vestido existe desde la aparición misma del ser humano, ya que es una de las necesidades primarias y, para satisfacerla, recolectaban plantas, raíces y flores para extraer insumos, como las fibras para el tejido y otras más para teñir los hilos. Así se perfeccionó el arte de hilar, utilizando muchos más tipos de fibras y de tintas, con más elementos, principalmente naturales. Sin embargo, es un hecho sin precedentes que generó cambios en la vida y costumbres de la sociedad. Se dio a raíz de la Revolución Industrial del siglo XVIII, que se debió al desarrollo de las primeras máquinas a vapor y a su uso en los procesos productivos, como la generación de grandes volúmenes de producción en las prendas de vestir, ya que, antes de esto, solo podía tener cambios por los grandes costos de las prendas. Maestra, platíquenos, considerando nuestra cultura, ¿cómo eran las creaciones técnicas en la vestimenta de las personas? Bueno, en la época prehispánica, por ejemplo, la confección de prendas de algodón era una de las actividades con mayor tradición. El vestido era rico en su diseño textil y adornos, especialmente en forma de franjas, plumas, conchas o algún otro método de ornamentación.
No había necesidad de cortar la tela de algodón. Se cosían lienzos rectangulares para darle la forma deseada, que variaba en textura, colores y ornamentación. Estos vestidos se nombraban keshkemil y consta de 2 rectángulos de tela cosido en forma especial para formar una capa cerrada. Estas prendas eran utilizadas por las clases privilegiadas, mientras que la gente común vestía telas burdas de algodón. Los hombres generalmente usaban taparrabos y una manta. Las mujeres, en cambio, vestían faldas, fajas y huipil. Tiempo después, en la época de la colonia, se agregaron materiales como la lana, el lino y la seda, lo que aportan variedad a la producción todavía artesanal. En el Porfiriato se industrializó la rama del vestido. Al importar maquinaria con tecnología avanzada, se producía en grandes volúmenes. Así es. Y en la actualidad, cada estado de la República Mexicana tiene sus propias técnicas para confeccionar sus prendas de vestir, adoptando sus tradiciones ancestrales y simbolismos. Veamos la siguiente presentación en donde destacamos la riqueza de nuestra cultura. Prendas culturalmente representativas de algunos estados de México. La ropa hace la identidad de cada región. Oaxaca, Mazateco, Chinanteco confeccionan las telas de fondo con dibujos bordados en negro, azul claro o rojo. Las figuras tienden a ser pájaros, flores, conejos y árboles. Oaxaca, Chinanteco. Está confeccionado en gasa de algodón, en telar de correas, con dibujos geométricos y de espirales, con algodón de colores, pájaros de 2 cabezas. Se puede teñir de color púrpura. Yucatán, Maya. Las mujeres tejedoras conocen una gran diversidad de técnicas que aplican en la ropa. Sus diseños están basados en símbolos mágicos religiosos, propios de su cosmovisión e iconografía. Michoacán, Purépechas. Se ha enriquecido por bordados y lienzos realizados en el telar de pedal de la época colonial. Se han rescatado técnicas tradicionales como una ornamentación de plumaje. El rebozo es tejido en telar de cintura con una combinación de ligamentos textiles. Otomíes, en los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán. Aprenden a partir de los 12 años en la confección de tapetes y rebozos. Desde pequeños, deben de aprender a contar y medir la distancia entre hilos y figuras. Para poder bordar o tejer, utilizan los colores rojo, verde, blanco, azul, amarillo y negro. Y los bordados son principalmente de flores y animales. San Luis Potosí, Tenec. La indumentaria tradicional de los Tenec ha cambiado con el tiempo, pero se ha mantenido la técnica de punto de cruz, los materiales y el simbolismo. Tienden a hacer árbol de la vida, animales y cruces. Veracruz, Totonaca. Es rica en tradición del arte textil con algodón. Desde la época prehispánica enviaban enormes cantidades de algodón a los valles centrales. Los textiles se elaboraban con finos hilos que aparentaban encaje y gasa. Se expresan a través de los colores, formas, texturas y técnicas plasmadas en la tela. Chiapas. Destacan por los tejidos en telar de cintura, con diseños tradicionales mayas sobre huipiles, camisas y servilletas. Los que sobresalen más son las chamarras de lana de chamula,
y los ponchos de hilo bordados de Sinacantán. Puebla, China poblana. Esta prenda es más reciente, pero se hizo muy famosa por su historia. Se compone de una blusa blanca con deshilado, bordados de seda y chaquira con motivos geométricos y flores en colores vivos. Como vimos en la presentación, se han preservado las técnicas ancestrales de cada estado de México, porque la ropa hace la identidad de cada región. Ejemplo de ello es la elaboración de textiles en ciertas regiones del estado de Oaxaca, que le dan identidad y reconocimiento. Otra situación se presenta con la producción industrial de las prendas de vestir. Se busca que la prenda sea económicamente rentable, funcional y debe tener una aceptación significativa en el mercado, con el fin de generar una demanda adecuada del producto. En esta forma de producción no existe esa ideología tradicional. También existen innovaciones en la producción industrial, utilizando tecnologías avanzadas, como el corte de láser de las telas o el bordado en bordadoras electrónicas. Es un hecho que cada cultura está relacionada con el desarrollo tecnológico, aportando sus saberes y técnicas. Y como la cultura no es estática, sino que también cambia, aunque de manera lenta y gradual, es que los seres humanos crean y adoptan nuevos rasgos culturales que se transmiten al grupo social. Estos rasgos culturales son aprendidos y posiblemente modificados para dar paso a la dinámica del conocimiento de nuevas técnicas. Para profundizar en ello, veamos la siguiente presentación. La confección del vestido y su transformación. Otro ejemplo de cómo surgen nuevas técnicas a partir de conocimientos tradicionales es en el campo de la música, en la elaboración de instrumentos musicales para dar lugar a cantos y danzas que forman parte de las distintas manifestaciones culturales, como rituales, celebraciones. ¿Nos platica un poco de ello, maestro? Por supuesto, con mucho gusto. Recuerden ir registrando en su cuaderno todas las ideas principales, dudas y hallazgos que vayan teniendo a lo largo de la sesión. Luego habrá oportunidad de compartirlas y discutirlas con sus maestras o maestros. Sigamos. Se sabe que los instrumentos musicales aumentan las capacidades expresivas de las personas y forman parte de diversos rituales y celebraciones en la vida cotidiana. Las danzas indígenas de muchos estados del país se acompañan hoy de la misma manera que se hacía hace 500 años o más, con instrumentos tales como chirimías, que son flautas, teponaxtles, conocido ahora como tambores, y caracoles. En el estado de Tlaxcala se encuentran los mejores artesanos especializados en fabricar tambores y flautas. En tanto, los caracoles tallados y emboquillados provienen principalmente de la península de Yucatán y del puerto de Veracruz. Existen instrumentos elaborados con caparazones de armadillos y tortugas. La ocarina es un instrumento de viento hecho de barro, con 10 orificios y sonajas de capullos de mariposa que han sido ingeniosamente usados para hacer sonoridades complejas y únicas.
Todo lo expuesto corresponde a la expresión cultural creada por diversos pueblos, considerando su entorno natural, por lo que los materiales y técnicas dejan ver la estrecha relación entre la naturaleza, las lenguas, las costumbres y la cosmovisión de quienes los elaboran. Veamos algunos instrumentos únicos y representativos de algunos estados de la República Mexicana. En el estado de Chihuahua se utiliza una maraca hecha de madera, cuentas y espinas de maguey, que se emplea en la danza de los matachines, uno de los bailes representativos de la región. La marimba es un instrumento guatemalteco resultado de la fusión de elementos culturales de África, Europa y América. Se agruparon tablillas en sucesión y percutidas, con escala de 12 tonos, que asigna un nombre y un sonido determinado a cada tablilla. Están hechas con madera de hormigo, endémico del continente americano. La marimba se arraigó profundamente en los estados de Chiapas y Tabasco, Veracruz y Oaxaca. El arpa usada en México tiene un gran número de estilos, como el arpa grande, empleada en la tierra caliente del estado de Michoacán, más pequeña el arpa jarocha, típica en el puerto de Veracruz, y tixtla del estado de Guerrero. La tradición de cada entidad se conjugó con la estética musical para desarrollar un sonido propio. La búsqueda estética de la propia música y la tradición se han conjugado para que el arpa trascienda. El violín, de origen italiano, que se utilizaba en la época colonial en los rituales religiosos, combinó sus notas con otros instrumentos, como el arpa y la guitarra. Tanto fue su aceptación que la cultura wixárika en Nayarit la adoptó para darle un uso en sus festividades. Pero no fue la única cultura que lo asumió como parte de sus rituales. También lo hicieron los xiwí, que actualmente tienen presencia en San Luis Potosí, los ralámuli en Chihuahua, Durango y Sonora, así como los diferentes grupos mayas de San Juan Chamula en Chiapas, entre otras. La producción más importante de violines se localiza en Ahuirán, Cherán y Paracho, en el estado de Michoacán, así como en la Ciudad de México. Las guitarras llegaron a nuestro país junto con los españoles. Se consolidó su uso en todos los estratos de la sociedad mexicana, como acompañamiento musical, en grupo o solo a la voz. Se dio una gran variedad. Es el instrumento con más variantes que se fue adaptando a las culturas de nuestro país y a su vez adecuándola a su propio estilo musical en cada región. La guitarra se adaptó a los nuevos ritmos de la música tradicional mexicana, como la técnica del requinto, el huapango, la jarana en Veracruz y la chamula en Chiapas. Y no podía faltar la conjugación de la mayoría de estos instrumentos y otros, como la trompeta y el guitarrón, en el mariachi que nos representa e identifica internacionalmente. Para reforzar lo que vieron en esta sesión, realizaremos de forma demostrativa un instrumento de percusión llamado palo de lluvia, aplicando varias técnicas en su construcción. Los materiales para la elaboración del tubo de lluvia son los siguientes. Es importante mencionar que deben ser usados bajo la supervisión de un adulto. Para esto es tubo vacío de papel higiénico o de cocina. Es importante que los tubos sean largos porque así se pueden apreciar mejor el sonido al caer las semillas. Una tira de alfileres, ¿sí?, de clavos o de palillos, lo que ustedes tengan en casa. Hojas de papel, si pueden ya recortados. Pegamento líquido. Un pincel. Media taza aproximadamente de semillas pequeñas, piedras o lo que tengan. Para esto también vamos a utilizar un corta uñas si utilizan los palillos. Para recortar, tijeras.
¿sí? Vamos a iniciar con nuestro palo de lluvia. Si ustedes ven, en este caso vamos a utilizar los alfileres con el cuidado con la supervisión de su papá y colocarlos de esta manera. Esto es para que se fije, si se fijan, no van a pasar el cartón, solamente van a estar en el centro del cartón. Cuando terminemos todo en espiral, todo va a ser en espiral hasta terminar su tubo. Cuando terminemos, tenemos que sellar el extremo, uno de los extremos, con su hoja de papel. Van a marcar de esta manera y voy a recortar más a 1 centímetro más de donde yo marqué para poder pegar. Le hago unos cortes hasta donde marqué. Y coloco aquí con pegamento. Ustedes en su casita van a diluir el pegamento para que sea más maleable para trabajarlo. Pego. Con el pincel. Después coloco de este lado las semillas que ustedes van a tener en su casita. Si se escuchan, ya es un sonido. Ya hay sonidos. Y otra vez marco y pego. Cuando yo terminé de pegar las dos partes, escucho. ¿Sí? Hola, profesor. ¿Qué tal, maestra? Aquí haciendo un palo de lluvia para los niños. Parece muy bien. Cuando terminen de pegar y de sellar sus dos extremos, vamos a decorarlo. ¿Cómo lo vamos a decorar? Primero, utilizando hojas de papel recortadas de diferentes tamaños y otra vez con su pegamento. Hacemos esto mismo y terminamos de esta manera. Ya cuando esté así, de esta manera, ustedes aquí van a aplicar su imaginación para que lo decoren de como ustedes lo quieran tener. ¿Sí? Y se va a escuchar el sonido de la lluvia. Este es un instrumento de aquí de México. Muy bien, maestra. Qué bonito le quedó. Ahora, con lo visto en la sesión, escriban en su cuaderno las características de alguna prenda de vestir tradicional en su comunidad. ¿Qué instrumentos musicales utilizan en su comunidad? ¿Han observado alguna modificación en los instrumentos musicales? Pueden integrar a su actividad dibujos iluminados de prendas de vestir e instrumentos musicales. Les recuerdo comentar con su maestra o maestro lo que les pareció más relevante del tema de hoy. Agradecemos a la maestra Carmen su participación. Fue un placer haber estado hoy aquí con ustedes. Gracias a usted también, maestro Víctor. Allá en casa, nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto. Hasta pronto.